¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el docente José Ignacio Infantas Moscoso, que va a estar compartiéndonos un poco acerca de la importancia de la lectura en nuestro país y por qué muchas veces los jóvenes de hoy en día, o en realidad la población en general en nuestro país, en Perú, no lee. ¿Qué tal, docente? Buenas tardes. Buenas tardes y muy buenas tardes a todos y a todas tus televidentes, videovidentes. Los videntes de YouTube. Docente, ¿por qué usted considera que muchas veces la población, particularmente nosotros los peruanos, a veces no tenemos la costumbre, el hábito de leer? Complicada pregunta, pero tendría que decir algunas cosas respecto a cómo se construyen los hábitos de lectura y las digamos, capacidades y el hábito y la postura vital de la lectura. Entonces, primordialmente para crear lectores tienes que enseñar con el ejemplo. Es decir, no solamente los lectores pueden generar más lectores. Entonces, uno de los principales problemas tiene que ver con cómo se aborda la enseñanza del hábito de la lectura en la formación básica, intermedia y superior, y también cuáles son los índices y los hábitos de lectura en las familias y en los núcleos familiares de los peruanos. Estamos en las pruebas PISA y en los indicadores de lectura entre los países que tienen los índices más bajos de lectura. Y no solo de lectura, sino después de alfabetización, porque pues si bien es cierto nuestros niveles de alfabetización, es decir, aprendiendo a leer, han mejorado muchísimo, la alfabetización efectiva, es decir, que seamos lectores proficientes, todavía sigue siendo muy bajo. Y eso tiene que ver justamente porque no hay una cultura de lectura y un hábito de lectura en general en la población. Entonces, tenemos países no solo de la región, sino, digamos, no solo internacionales, de países más desarrollados, sino de países de la misma región. México, Colombia, Argentina, Chile tienen mayores índices de lectura que el Perú. Entonces, hay varios factores que son factores estructurales, que son factores culturales y que son factores educativos que no han permitido desarrollar un hábito de lectura. Pero también hay un tema de conceptualización misma del proceso, de falta de conocimiento y de comprensión y de sensibilidad respecto al proceso mismo de construcción de la lectoría. Roland Barthes, en un texto muy interesante que se llama El placer del texto, plantea que solamente se puede aprender a leer y enseñar a leer y construir hábitos de lectura desde una postura no institucional, sino del texto como disfrute, la construcción del texto y el disfrute de la lectura. Ya Giovanni Sartori, también en un texto fantástico de Homo Ludens, planteaba la importancia de, no solo en la historia de la civilización, sino como especie, de que nosotros sigamos leyendo, sigamos siendo seres simbólicos y no seamos como Ludens, como seres audiovisuales, tan audiovisuales como ahora, sin querer denostar el lenguaje audiovisual, que también puede ser muy importante. Entonces, ese ha sido un problema en general en nuestro desarrollo como país. Interesante, muy interesante. De hecho, me llama mucho la atención la parte en la que usted menciona el aspecto audiovisual, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, con esto de las redes sociales, como que necesitamos más estímulo, ¿no? Y no podemos sentarnos un momento, unos minutos, a leer, por ejemplo, por 20, 30 minutos en silencio, sin necesidad de tener tantos estímulos, ¿no? Porque la lectura definitivamente es un acto, un ejercicio más plano, ¿no? En el cual no tienes mucha estimulación, ¿no? Simplemente tienes que prestar atención y leer, ¿no? Coincido contigo en parte. La lectura es absolutamente estimulante. De hecho, yo particularmente no encuentro algo, es cierto, no encuentro algo que sea tan estimulante como un buen libro. Una buena lectura, una lectura en los términos que plantea Barthes desde el placer del texto, es un viaje completamente, te abre caminos neuronales, no solo en términos de procesos comunicativos, sino en la forma en la que adquieres conocimiento. Tú puedes viajar sin moverte, no hay una forma más
efectiva, pero además de disfrute, que un libro, una buena novela, una buena saga, una poesía. Es decir, el texto es una posibilidad infinita, casi en ese sentido borgiano, estimulante. Es lo que sucede, es el tipo de estímulo que la posmodernidad impone en términos psico-audiovisuales, y ahí tendríamos que citar a Sartori en Homo Videns, que lo que ha hecho es que los sujetos sociales modernos se hayan acostumbrado a un solo tipo de estímulo, que además es un estímulo muy superficial y con un sistema de recompensa muy corto. Twitter ha hecho que pensemos en 140 caracteres, la brevedad, la rapidez y sí, la y la hiperexcitación de estímulos que te permiten enviar espacios de atención y de reflexión mucho menores, pero además muy poco profundos, es un serio problema. Esto quiere decir que pues, tendríamos que abordar este problema desde la misma conceptualización de cómo se está leyendo. Incluso llegando a los niveles universitarios, a la educación superior, encontramos que en muchos casos hay pues, sujetos o estudiantes o sujetos sociales que no pueden leer un texto de 10 páginas, que les resulta sumamente difícil. No por la dificultad técnica del texto, sino porque no han construido un hábito de lectura. Pero justamente porque en esa institucionalización del texto y en esa forma pues, poco amigable de construir lectoría, el texto se convierte en una suerte de castigo, en una suerte de cosa aburrida, de cosa, de tarea casi punitiva. ¿No? Entonces uno a veces se enfrenta con eso en la docencia, o sea, a veces dejas un texto y dices, no, ¿por qué? ¿Por qué nos das un texto así? Que tiene que ver también, y con eso tender puentes con otras formas de lenguaje, entrar por el cómic, entrar por otras formas, y ir construyendo. El problema es que no puedes estar construyendo esto ya en la universidad. Se supone que deberías ya tener un hábito construido de lectura. Ahora, en términos también pues económicos y sociales y políticos y estructurales, el texto es caro en el Perú. La tecnología nos ha permitido, pues, digamos, democratizar mucho esto, pero seguimos siendo un país donde comprar un libro es muy caro. Entonces ese también es un problema. Y segundo es que, pues, en términos de políticas públicas no ha habido ningún tipo de inversión en programas de fomento de la lectura. El plan lector está muy mal diseñado, es muy poco efectivo. Nuestra red de bibliotecas no es una red de bibliotecas, el texto no es amigable, no se acerca, ya sin ir más lejos, en la ciudad es difícil encontrar espacios de lectoría, espacios de función lectora, espacios de construcción lectora y de círculos y grupos de lectura y de reflexión. Imagínate en otras provincias y en lugares más alejados. Muy interesante. De hecho, claro, parte de los hábitos también se ven afectados por el ambiente, ¿no? Por el ecosistema del cual nos rodeamos, ¿no? Evidentemente, si uno crece rodeado de libros y con justo lo que mencionaba al principio, un padre que lee, uno va a tener la proclividad, la propensión hacia la lectura, ¿no? Y ahora puntualmente me gustaría saber cómo fue que usted recuerda la primera vez que agarró un libro, fue de familia, que usted veía ese hábito. Tuve suerte porque en casa vengo de una familia de lectores, entonces mi abuelo, mis padres leían mucho y nos leían, y entonces yo encontré un espacio justamente de escape y de diversión en la biblioteca familiar. Entonces, recuerdo mucho, el abuelo tenía una colección de libros de Bruguera, de libros de lecturas juveniles. Y el primer libro que encuentro yo es un libro de Robert Louis Stevenson, que es La Isla del Tesoro. Entonces, me enamoro primero de la novela de aventura, la novela juvenil de aventura, y luego Jules Verne. Entonces, con Jules Verne Viaje al centro de la Tierra, son dos cosas, entonces me engancho en ese tipo de lectura, que era una lectura muy específica, pero además muy rica,
y que me llevó a otras lecturas. La lectura es como un... Luego me enfrenté a esto que te estoy diciendo, ¿no? Yo estuve en varios colegios, pero en muchos de los colegios en los que estaba, los mismos docentes pues, aplicaban a rajatabla un programa lector que no era nada amigable, y que institucionalizado en el colegio era una obligación y no, nosotros reaccionamos mal a estas cosas obligadas, entonces no te pueden obligar, ¿sabes? Te pueden obligar, entonces creo que no se diseña bien eso, y fue más bien una suerte que tuve acceso a otros textos, que tuve acceso a otras cosas y que pude diversificar la lectura. Y el cómic también fue una cosa importantísima. La novela gráfica solventó también el amor por la lectura. Y sobre todo que cuando lees, además de que tu proceso de adquisición de conocimiento y el proceso cognitivo de la lectura es un proceso que hace que tú puedas ponerte en los zapatos del otro, que te permita desarrollar pensamiento crítico, poder adoptar distintos puntos de vista, conocer nuevas realidades y comprender y hacerte más empático, etcétera, etcétera. Es un ejercicio de goce, es un ejercicio de encontrar voces y formas muy humanas y muy sensibles de verte a ti mismo como parte de, ¿no? Claro. Entonces, de un flujo mayor. Entonces, eso me parece sumamente importante, y eso solo se construye en eso, ¿cierto? En la construcción de ese goce. Claro, qué interesante. De hecho, hace un tiempo atrás había leído una estadística de que el peruano promedio, y es muy interesante, ¿no?, cuando hablan de peruano promedio, no leía ni siquiera un libro. De hecho, leía 0.84 de un libro. Y yo, de hecho, un tiempo atrás, hace un par de años, yo me encontraba en esa estadística. A mí no me gustaba leer, de hecho odiaba leer, pero de hecho inicié porque sabía el poder que tenía la lectura en el ser humano, ¿no? Cómo podía cambiar, cómo podía hacerte más una persona mucho más de conocimiento, y en ese sentido podía solucionarte muchas cosas en la vida, o sea, como que equivocarte menos. Y yo, fue una decisión, digamos, libre, ¿no? O sea, que yo dije, o sea, yo conozco todos los motivos por los cuales debería leer, a diferencia de usted, ¿no?, que posiblemente usted tuvo en su librero un libro y como que lo cogió por curiosidad. Y justo relacionado también a lo que menciona, ¿no?, de que muchas veces lo impuesto es no tan atractivo, ¿no?, como que uno rehuye del impuesto. Entonces, podríamos afirmar que la imposición también es una de las razones por las cuales nosotros los peruanos no leemos, ¿no? Definitivamente es un factor, pero que tiene que ver justamente con cómo diseñas políticas públicas para fomentar la lectura. Una cosa que también particularmente yo cuestiono es la idea de estandarizar la forma de acceso a la lectura, ¿cierto? No existe, pues, un texto universal que te haga entrar a la lectura. Cada lector es un universo en sí mismo, y si de pronto no entraste a la lectura, pues puede ser estructural que de verdad no tenías acceso a la lectura, ¿cierto? Hay un montón y no tenías acceso al texto, ¿cierto? No tenías acceso a una biblioteca, lo cual ya en términos también de tecnología es cada vez se ha democratizado mucho más. La literatura no es además solamente escrita, hay literatura oral, hay otras formas, hay otros lenguajes que te pueden llevar a la lectura. Pero además, el hecho de que se estandaricen los textos, ¿cierto? El encuentro con la lectura es un encuentro que también tiene mucho de un viaje individual. Entonces, pues para mí fue Robert Louis Stevenson con La Isla del Tesoro. Pero podría ser perfectamente para nuevas generaciones, no sé, Kurt Vonnegut Jr. con Matadero 5, que podría ser Harry Potter, que ha sido un fenómeno que ha abierto la lectura a mucha gente, que podría ser la literatura asiática, que podría ser la novela gráfica, que podría ser una novela de repente un poco más rocker, una novela un poco más acorde a los tiempos, un tipo de lenguaje después, que te permite después desarrollar proficiencia, desarrollar capacidades y poder enfrentarte a otras cosas mucho más complejas o que tengan que ver con otras capacidades de lectura que te permitan ver otras cosas, ¿no es cierto? En quinto secundaria, arte a Borges,
todavía el Borges de ficciones de repente resulta contraproducente, ¿no es cierto? A alguien le puede parecer fantástico Borges desde el principio, pero de repente a otros no, ¿no es cierto? Entonces, o una novela victoriana no te puede resultar atractiva, pero de repente hay otras cosas que sí te pueden resultar atractivas. Entonces, los que diseñan también muchas veces está en manos de gente que no lee. Entonces, ahí hay un problema también de diseño de políticas públicas. Entonces, sí, está bien, es otra forma de acercarte a la lectura, que entiendas los beneficios de la lectura y que haya una, digamos, una postura un poco más pragmática, que también es cierto. Hay un beneficio directamente, eso está absolutamente probado. O sea, hay un beneficio directo. Leer solamente te trae cosas buenas. No hay ningún efecto negativo, ¿no? Sobre todo no hay ninguna contraindicación. Entonces sí, bueno, personalmente te obligas y de pronto en ese interín, en ese pequeño, porque la lectura exige también un compromiso y un esfuerzo del individuo, entonces ahí la descubriste, ¿cierto? Exacto, y docente, en todo su haber como lector, ¿cuál es el libro que más le ha impactado, más le llamó la atención? De nuevo, esas son esas preguntas que a mí me resultan muy difíciles. O sea, Top 3, por ejemplo. Menos, top 3, te imaginas, reducido. El top 3, estos top, yo soy. Es pésimo. Mira, lo que te puedo decir es de que justo leí hace el año pasado, terminé de leer un libro de Irene Vallejo, maravilloso, que se llama El infinito en un junco, que cuenta sobre la génesis del libro y las bibliotecas y cómo el libro aparece en la humanidad. Y es bellísimo, es un trabajo de no ficción, pero con un relato novelado maravilloso, histórico, y que da cuenta desde los primeros libros, desde la Biblioteca de Alejandría hasta el texto digital, o sea, toda esa génesis. Y pensaba justamente eso, ¿no es cierto? Los bibliófilos o los bibliomaníacos están todo el tiempo coleccionando incluso libros más allá de la posibilidad de leerlos, ¿no? Ars longa vita brevis, no te da la vida para leer todo lo que quisieras leer, no te da el mundo moderno ni las obligaciones. Y entonces reducirlo a 3 se me hace muy difícil. Lo que sí te puedo decir es que yo he amado mucho en momentos de mi vida, en momentos específicos de mi historia, así como cuando tienes un playlist específico. Ha habido autores y libros que en momentos específicos de mi vida me han salvado la vida, me han ayudado mucho, me han acompañado y los he amado mucho. Siento que es una tradición soberana hacer un top 3 o un top 10. Podría decirte, ¿no es cierto?, no sé, una lista, pero sería injusto, ¿no? Como te digo, en un momento de mi vida consumía Julio Verne y Robert Louis Stevenson y Emilio Salgari y todas las novelas cuando empecé. Las he amado, siempre las voy a amar, son textos fantásticos. Ya más joven, Borges, y descubrí a Borges y a Vallejo, y luego después descubrir ahora, por ejemplo, estoy enamoradísimo de Mariana Enríquez, una escritora latinoamericana, es fantástica, extraordinaria, estoy consumiendo todo. Hace poco también encontré a una escritora japonesa que se llama Banana Kitchen, de Banana Yoshimoto, una estupenda escritora. Y así pues, he ido descubriendo cosas y entonces es un poco así una relación de enamoramientos, y no haría un top 10, no haría un top 10. La literatura peruana es extraordinaria, ¿no? Y la poesía peruana es extraordinaria, la literatura latinoamericana es extraordinaria, la literatura europea y de ciertas épocas, entonces es muy difícil. Claro, de hecho también depende del timing, ¿no? Depende en qué situación uno se encuentre, la emoción, cuál sea su angustia. Muchas veces los libros, de acuerdo a ellos, se van como perfilando, ¿no? Ya casi finalizando, por ejemplo, si tendríamos que resumir algunas sugerencias para los novicios, para aquellas personas que quieren empezar a desarrollar el hábito de la lectura, en 3 pasos, ¿cuáles serían? Lee todo lo que caiga en tus manos, y si algo no te engancha, déjalo. Si te agarraste de Coelho, a pesar de todo lo que diga, lee a Coelho.
Si te gusta cualquier cosa, Claro. empieza a leer. Lo que te, un poco volviendo al placer del texto, ¿no? Si te engancha, lee. Le empieza leyendo todo lo que puedas. Si no estás acostumbrado a leer textos muy largos, lee ficción corta, lee microcuento, lee microrelato. Si estás más cercano al lenguaje audiovisual, agarra novela gráfica, léete Maus de Spiegelman, léete, qué sé yo, Sandman o Batman, o empieza con el cómic. Si te gusta el dorama o el anime, lee anime y después ve buscando. Claro. Siempre tienes que tener la mente abierta y el ánimo exploratorio, tratar de tener los menores prejuicios posibles. Un libro tiene que ser, decía Kafka, el hacha que resquebraja el hielo interior. Entonces, si no conectas, déjalo, tiene que ser orgánico. Trata de desarrollar un hábito, significa sí también que tengas algún grado de disciplina. Entonces, trata de no tener demasiados periodos de tiempo en los que no leas. Claro. Entonces, a veces es difícil en la vorágine del mundo postmoderno, pero date un tiempo, date 10 minutos, quítale un poco a tu tiempo de pantalla de un TikTok y pues, léete algo, aunque sea un fragmento, puede ser un ensayo, puede ser una noticia, vas desarrollando así para lectura, pero sobre todo que tienes que encontrar. Exacto. Y la única forma de encontrar qué es tu droga de entrada es probando. Exacto, exacto. Entonces, ya finalizando, me llamó mucho la atención porque justo mencionaba una serie de novelas y, por ejemplo, yo particularmente empecé leyendo textos argumentativos, bueno, lo que se conocería como argumentativos, por ejemplo, cómo hablar en público, entonces, libros de ese tipo, y de hecho hasta hace un tiempo atrás no le encontraba como que tanto el goce a las novelas, hasta que empecé a redactar crónicas. Y la crónica es parte de como que embellecer una noticia, ¿no? Un caso particular. Entonces, podríamos afirmar, de acuerdo a esta conversación, que una de las cosas es que la lectura muchas veces, o el peruano no lee porque es impuesto, segundo, porque no agarra o no encuentra el goce o el llamativo en el texto que lee, ¿no? Entonces, como una pieza de piece of advice, una recomendación sería que precisamente busquen aquello que les interesa ya, ¿no? Desde este momento, aquella área de interés, y a partir de ahí puedan leer. Entonces, algunas palabras finales, docente, para las personas. Para todos los estudiantes de periodismo, la crónica es sería una perfecta forma de entrar hacia otros espacios literarios. Es el género periodístico más cercano a la literatura, que se presta de la literatura. La crónica latinoamericana tiene extraordinarias exponentes, y ahí se me va el nombre de Las suicidas del fin del mundo, es una crónica maravillosa de la escritora, o cualquier crónica periodística de García Márquez. Entonces, sí, la crónica podría ser una cosa. Lean, encuentren ahí su vicio. Claro. Lo último, docente, ¿ha pensado en escribir un libro? ¿Tiene algún libro actualmente? Con mi acercamiento a la literatura, cuando estudiaba literatura, es hacia la poesía. Yo escribo poesía. He tenido algunos textos de narración, pero la narración es, digamos, es mi segunda opción. Escribo poesía, tengo algunos libros de poesía publicados. Wow. Ahí es donde me siento más cómodo. Wow. Muy interesante. Esta fue la conversación con el docente José Ignacio Infantas. Muchas gracias, docente, por su tiempo. No, gracias. Por esta información compartida con nosotros. Gracias.